Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar de seguridad pública y comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. La Policía Nacional Civil había repelido en los primeros días de octubre 400 ataques armados provenientes de estructuras criminales. Los datos que manejan las autoridades indican que 327 miembros de esas estructuras han muerto en los intercambios de disparo. También 50 sujetos resultaron lesionados y otros 227 fueron detenidos en esos enfrentamientos. En uno de los últimos enfrentamientos murió Luis Alberto Villalta, de 20 años, alias El Leider, pandillero activo de la MS de Jucuapa. Aparentemente el sujeto supuestamente había llegado a ese municipio a planificar la muerte de un policía, cuando fue sorprendido por una de las fuerzas especializadas de reacción FES. Los constantes enfrentamientos e incrementos de homicidios buscan, según la policía, presionar al gobierno, pero ellos aseguran que se mantendrán en la estrategia trazada. Nuestra línea sigue siendo el combate frontal a las estructuras criminales, por también atacar a estas estructuras desde el punto de vista financiero, económico, como lo han revelado las últimas 3 operaciones que hemos desarrollado, y que esto va a continuar en esa línea. Información de inteligencia confirmó los planes de pandillas para atacar desde enero de 2018 a funcionarios, y aunque ya se advirtieron medidas de protección, 34 policías, 17 militares y un sinnúmero de familias engrosan la lista de víctimas del crimen. El caso más reciente lo confirmó el mismo director de la PNC, aunque sin dar mayores detalles. Sí, efectivamente se trata de un familiar del señor fiscal general. Eso sí lo puede... No, lo dejamos así nada más. Solo confirmamos que sí es un pariente de él. El comisionado también aseguró que en el reforzamiento de seguridad en San Salvador se registra una disminución de delitos como la extorsión y robos. Esos datos también los corrobora la jefe de la Delegación Centro, quien aseguró que los vehículos militares que se han desplegado no tienen armas y son parte de una fuerza disuasiva. Pero, ¿qué dijo sobre la efectividad? Ellos están en posiciones, se han ubicado en puntos de entrada y salida de San Salvador, en rutas de escape. Y los soldados que están en cada uno de los dispositivos están a la par de un dispositivo de la policía, es decir, que inmediatamente que ocurre algo hay una coordinación con la policía para dar respuesta al problema. Una de las últimas acciones desarrolladas en San Salvador llevó a un operativo antidrogas en la comunidad Tutunichapa, un lugar donde para nadie es un secreto que el narcomenudeo ha estado operando a sus anchas. Con estos datos comenzamos la semana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le damos los buenos días al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Director, como siempre, un gusto saludarlo y recibirlo en este espacio. Muy buenos días, es un gusto estar aquí también. Director, comencemos hablando de una de las últimas situaciones que han ocurrido en materia de seguridad pública. La Sala de lo Constitucional ordenaba recientemente a la Policía y a la Fiscalía General de la República proteger a las personas que se vieran obligadas a salir de sus lugares de residencia por amenazas de pandilla. Este tema ya lo hemos tratado antes con usted, pero me gustaría que nos explicara cómo toman esta orden que emana de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con el trabajo que hacen directamente ustedes. Bueno, sí, efectivamente, en primer lugar decirte, Manuel, que de nuestra parte hay una total voluntad y disposición a cumplir con las resoluciones de la Corte en general. Ahora, independientemente de ello, nosotros hemos venido realizando acciones de seguridad, no únicamente que tienen que ver con resoluciones de la Corte. Este fenómeno del desplazamiento de personas, la salida de personas de sus lugares de residencia es un aspecto que cobró relevancia, por cierto, a finales del año pasado y en el cual nosotros estuvimos tomando varias medidas. De hecho, quiero decirte que en la última, creo que fue en la última reforma al Código Penal, si mal no recuerdo, en mayo del año pasado, se aprobó un nuevo artículo que contempla la limitación ilegal a la libre circulación, donde va enmarcado este fenómeno del que estamos hablando,
Nosotros desde el primer momento y en coordinación con la Fiscalía, y hay muchos ejemplos que lo demuestran, tomamos acciones para utilizar como herramienta este artículo, nuevo tipo penal de limitación ilegal a la libertad de circulación para acusar, procesar y acusar penalmente a aquellos miembros de pandillas, porque este es un fenómeno que tiene que ver con pandillas, que amenazaban, amedrentaban o realizan acciones de cualquier tipo para que ciudadanos abandonen su lugar de trabajo. Y hay una gran cantidad de personas y hay también casos de magnitud en los cuales hemos detenido a individuos por este delito y han sido procesados por ese hecho. Recordamos, por ejemplo, lo que sucedió en Caluco, que también estuvo sucediendo luego en Izalco, en otros puntos del país, no solo el occidente, sino en varias otras partes del país. Nosotros hemos realizado investigaciones que son tendientes a demostrar la participación criminal de sujetos de pandillas que amenazan u obligan a las personas a abandonar su lugar de trabajo. Nosotros continuaremos en esa línea. Hemos, a través de estas acciones, mejorado sustantivamente, hemos logrado retraer o regresar, no sé cuál sería la mejor palabra, pero que la familia retorne, devolver las condiciones de seguridad a determinadas comunidades para que las familias regresen o incluso en muchos casos no abandonen, porque hay otros casos en que lo hemos logrado así. Es decir, que el nivel de reacción ha sido rápido y eso que se veía como una potencial acción de abandono de viviendas no se dé. En muchos casos en que esto ha sucedido, nosotros hemos logrado revertir esa situación a fin de que las familias regresen. Y hay ejemplos, como ya digo, la situación en Caluco, también aquí en las proximidades de La Herradura, en el departamento de La Paz, donde se dio la salida de un poco más de 80 familias, donde si los medios de comunicación van ahora, ven que las familias han logrado regresar. Es decir, nosotros hemos estado realizando acciones. Ya si se considera que hay muchas otras o más acciones que realizar, pues nosotros las estaremos evaluando y nosotros estamos para eso, pero sí tenemos que decir que la Policía Nacional Civil, acompañada por la Fiscalía, ha realizado acciones tanto operativas en el terreno como en el ámbito legal, es decir, de aplicación de la ley penal, a efectos de evitar que esto se dé y a efectos de que las familias que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas puedan regresar. Hay un sinnúmero de ejemplos en que esto ha sucedido así y nosotros estamos en la total disposición de continuar en ello. Director, el 18 de septiembre el presidente de la República anunciaba ese reforzamiento del trabajo de la Policía Nacional Civil con los elementos del Ejército. Una de las preguntas que los ciudadanos se hacen es ¿por qué no se hacen estos despliegues militares en zonas como esta, donde a veces hay amenazas directas contra los ciudadanos y que tienen que dejar, digamos, sus propiedades, y se hace ese despliegue en San Salvador? Bueno, en primer lugar hay que decir que el apoyo de la Fuerza Armada no puede estar en la magnitud que a veces se hacen operaciones en otras zonas, en todo el país al mismo tiempo. Eso no es posible. Y eso hay que entenderlo, eso ha sido así siempre, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, nosotros creemos que sí hemos venido realizando acciones con diferentes modalidades tácticas. Esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, nosotros en conjunto con el Ejército desarrollamos planes a través de los grupos conjuntos de acción comunitaria, a través de la FES, a través de otras modalidades operativas en otros puntos del territorio y hemos ido teniendo efectividad en ellos, ¿verdad? No necesariamente con la misma modalidad que San Salvador o necesariamente con la misma visibilidad,
porque en San Salvador es mucho más notorio cualquier dispositivo policial o militar, pero estos dispositivos que realiza la Policía Nacional Civil en acompañamiento con la Fuerza Armada se han hecho sentir en muchos otros lugares también. Como ya digo, tal vez con diferentes modalidades tácticas, la amplitud del terreno, las características del lugar, que son zonas rurales muchas veces y no núcleos urbanos de mucha concentración de personas. Eso obliga a desarrollar modalidades tácticas diferentes, pero no quiere decir que no se haga. Ahora, no solo hemos hecho estos esfuerzos con la policía en el centro de San Salvador. Sí. Como tú habrás visto, también hay otros lugares dentro de San Salvador, en las proximidades, donde hemos ido realizando operativos, hemos ido realizando despliegues muy importantes en colonias, en barrios, donde nosotros consideramos que es prudente hacer intervenciones de este tipo. Bueno, director, pero la pregunta que surge, esto se anunció el 18 de septiembre, estamos a 9 de octubre, ¿qué tanto ha funcionado el despliegue incluso de vehículos militares? ¿Ha servido de algo esto que mucha gente lo ha llamado una militarización de las ciudades? Mira, yo creo que lo primero es que no debemos de perder el foco de las cosas. La Fuerza Armada lo que nos da a nosotros es un apoyo, ¿verdad? No es una militarización de la ciudad, ni mucho menos. Después, un poquito después, vamos a hablar de los resultados, pero yo quiero aclarar esto, porque realmente la Fuerza Armada sí nos está brindando un apoyo, pero la Fuerza Armada atiende 25 puntos. Nosotros hemos incrementado la presencia policial a otros 35 puntos adicionales a los que ya cubríamos, con lo cual quedamos con una cobertura de 85 puntos por la Policía Nacional Civil y 25 por parte de la Fuerza Armada. Primer elemento. Segundo elemento, el despliegue y la presencia de la Policía Nacional Civil va mucho más allá de la presencia únicamente, ¿verdad? Es decir, que la Policía Nacional Civil se encarga de operaciones de investigación, mejorar el nivel de reacción del sistema de emergencia 911 para atender este tipo de eventualidades, el abordaje a autobuses y otros medios de transporte, la presencia en paradas de buses, los operativos antidroga, las operaciones contra el contrabando, y así podría yo enumerar muchas otras acciones que realizamos en las cuales la acción directa está a cargo de la Policía Nacional Civil. Así que es desproporcionado plantear que es un despliegue militar, cuando la Fuerza Armada, y agradecemos mucho ese apoyo, nos lo brinda en determinados puntos, pero el dispositivo de seguridad de su conjunto está a cargo de la Policía Nacional Civil, con un conjunto de acciones en los cuales no es posible contar con el apoyo de la Fuerza Armada, y sin embargo es el que realizamos. Entonces hay que contextualizar. Ahora, si tú me hablas del resultado, el resultado ha sido muy bueno. De hecho, te quiero decir que la reducción de homicidios en San Salvador este año es, en este momento, hoy por hoy, a este día, una reducción del 49%, prácticamente la mitad en cuanto a los homicidios. Todos los demás delitos que se reportan a la policía en las últimas semanas ha disminuido sustantivamente, ¿verdad? Por la acción. Pero no podemos perder en esto la brújula. No se puede considerar que toda esta acción está encaminada únicamente a la presencia de la Fuerza Armada en otros puntos. Como repito, muy puntualmente la Fuerza Armada nos apoya en 25 puntos. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, lo hace la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces ese es el contexto y ahí están los resultados. Sí, me pregunta si ha sido exitoso. Claro, ha sido exitoso porque ha disminuido la cantidad de delitos que se cometen. Ha sido exitoso porque la policía ha logrado disminuir sustantivamente el tiempo de respuesta. Ha sido exitoso porque la Policía Nacional Civil ha triplicado los equipos de inspecciones de accidentes de tránsito. Y esto, director, hace pensar que va a continuar el despliegue. Claro, es que no es un plan coyuntural o contingencial. Esta es una acción sostenida. Esto ya no va a cambiar.
Esto se va a mantener de esta forma permanentemente. Y digamos, podríamos ver este despliegue de vehículos militares en otros puntos del país entonces, porque hasta ahora San Salvador se lanzó como un plan piloto de acuerdo a las declaraciones que se daban en el momento que se hizo, digamos, el lanzamiento del plan. Y ahora la pregunta es, ¿esto se va a extender a otros puntos del país? No necesariamente, hay que recordar que si estamos hablando de vehículos, hay zonas donde estos vehículos pueden ser idóneos, otras zonas donde no. Ahorita lo que estamos haciendo es teniendo estos vehículos como una especie de base de patrulla en San Salvador para el despliegue del patrullaje de los miembros de la Fuerza Armada. Pero es así como lo vamos a sostener de momento. ¿Qué le dice usted a quienes califican esto como una propaganda mediática, algo que busca tener un efecto sobre todo en las coberturas que se hacen a diario desde los medios de comunicación? Pues eso no es lo que nos mueve a nosotros, lo que nos mueve a nosotros realmente es la seguridad ciudadana, y lo que las cifras nos indican hasta el momento es que ha sido exitoso el despliegue de miembros de la Policía Nacional Civil, el mejoramiento de los servicios que la Policía Nacional Civil presta y aunado a eso el apoyo de la Fuerza Armada. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos conversando sobre seguridad pública y estamos conversando de estos temas con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Hay diversos temas, director, que me gustaría que usted nos profundizara, digamos, en el análisis que se hace desde la Policía Nacional Civil. Septiembre cerró como un mes particularmente violento comparado con los datos que se tenían en meses anteriores, donde ustedes habían señalado una marcada tendencia a la baja, un promedio de 9 homicidios diarios se había mantenido como la constante. Sin embargo, en septiembre estas cifras se disparan. ¿Ya le encontraron ustedes alguna explicación a esta situación y a este comportamiento? En diversas ocasiones lo hemos escuchado a usted decir que esto se debe, digamos, a problemas internos de entre las pandillas, pero no sé si hay algún dato adicional que usted quiera agregarle a esa investigación y a ese análisis de estas situaciones de violencia. Sí, es cierto. Fíjate que septiembre cerró con un total de 437 homicidios. A la hora de hacer el análisis, bueno, en primer lugar hay que decir que cierra septiembre como el mes más violento del año. Hay que detallar que del 1 de septiembre hasta el 20, del 1 al 20, los 20 primeros días del mes, se perfilaba septiembre como el mes que iba a haber menos homicidios. Fíjate qué interesante. Del 21, que tuvimos 21, luego el siguiente día 31, luego el siguiente día 40, y así fuimos teniendo un promedio casi de 25 homicidios al día. Terminó septiembre siendo el mes con más homicidios en el año. Esa fue realmente a partir del día 21 una acción deliberada de las pandillas. Esa fue una acción deliberada de la MS, ¿verdad? La pretensión principal era hacer figurar al país con un número altísimo de homicidios. Aquí es donde nosotros confirmamos que para las pandillas el homicidio es una acción instrumental, es un mecanismo de presión. Y seguimos sosteniendo que efectivamente muchas de las personas que fallecieron tenían que ver con pugnas internas, tenían que ver con lazos de amistad y familiaridad con pandilleros contrarios o desafectos a la misma MS, tenían que ver incluso con personas cercanas o participantes directos de grupos que según las pandillas se dedicaban a matar pandilleros, etcétera. Pero al final de cuentas, lo que sí se ve claramente es que
ellos activan una línea de incrementar homicidios, no por el hecho en sí del homicidio, sino como un mecanismo de presión hacia el gobierno, principalmente para aflojar un poco las medidas que se están tomando al interior de los centros penales y la presencia de unidades tácticas de la PNC, llámese FES, STO, GRP y otras unidades de reacción, sobre todo en las zonas rurales del país. Eso es lo que nosotros identificamos como algunas de las causas principales por las cuales la MS decide realizar estos incrementos. Obviamente, nosotros empezamos también a reaccionar, a hacer presencia y a la búsqueda de sujetos que pudieran estar orquestando u organizando el cometimiento de estos hechos. ¿Pero vienen algunas de estas órdenes de las cárceles o ya no? ¿Cómo no? Podrían haber salido de las cárceles, ¿verdad? Hay que decir que obviamente la comunicación de algunos pandilleros hacia afuera no es infalible. Es decir, es muy difícil que hoy un pandillero se pueda comunicar por teléfono o pueda estar sacando disposiciones en papelitos o a través de familiares, ¿verdad? Pero sí han tomado como una única alternativa que les va quedando transmitir algunas órdenes a través de pandilleros que quedan en libertad después del cumplimiento de una pena. Eso es una modalidad que estamos viendo de forma más recurrente ahora que todas las vías de comunicación les están siendo cerradas. En ese sentido, obviamente la presión que estos cabecillas, tanto adentro como fuera, sienten con las medidas extraordinarias, con la presencia territorial y el cierre de espacios de comunicación en los penales, les causa una afectación operativa y una afectación en sus intereses delictivos. Eso es así y se ha visto con claridad en este periodo. También nosotros hemos reaccionado y vemos últimamente la captura de importantes cabecillas de la MS que han estado participando directamente en la orquestación de estos planes. De hecho, por ejemplo, ahora puedes ver en nuestro programa de los 100 más buscados que en los últimos días esta lista se ha ido acortando a tal grado que a este día ya tenemos 95 detenidos de esos 100 más buscados y andamos a la búsqueda no solo de los restantes 5, sino otros que hemos colocado en esta misma lista que nos interesa detener y que también hemos tenido resultados últimamente. Director, pero hay situaciones sobre las que me gustaría que usted me diera su opinión y aspectos muy puntuales que han ocurrido. Hubo señalamientos de una nueva tregua, se mencionó a nivel mediático que esto podría haber estado ocurriendo, ustedes lo descartaron en diversas ocasiones, pero es un punto que estaba sobre la mesa. También se habló incluso del ingreso de gente al penal de máxima seguridad en un vehículo que luego el mismo ministro de Justicia y Seguridad dijo que era personal de Justicia y Seguridad que había ingresado, pero que, bueno, los sindicatos o las organizaciones de trabajadores de la policía habían denunciado que estas personas no fueron registradas y que no se tenía, digamos, un dato de quiénes eran los que habían ingresado. A todo esto se suma que aparece recientemente un video en redes sociales donde un grupo de pandilleros habla de que una facción de la MS estaría negociando con políticos. ¿Qué decir ante todas estas situaciones que están ahí y que a diario van surgiendo como elementos y que generan algún tipo de debate en materia de seguridad pública? Pues ser contundentes, y yo creo que la realidad está ahí, no tenemos por qué decir otra cosa. Es decir, nosotros hemos sido claros y hemos planteado que no hay ninguna negociación, ni habrá ningún diálogo, negociación, acuerdos de ningún tipo con las pandillas. Y así es, y así va a ser. Y yo creo que los hechos lo van demostrando. Hemos dicho que esa es la línea a seguir y vamos a continuar en esa dirección. No tenemos por qué variar. No hay nada, y lo digo claro, lo he dicho 100 veces, pero lo puedo decir de nuevo, no hay nada que tengamos que hablar ni negociar con los miembros de pandilla.
Nuestra institución tiene un camino, tiene una ruta, el sistema de seguridad en el país tiene un camino y ese camino no es el de dialogar ni negociar con ningún pandillero, con ninguna estructura criminal. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Más contundente que eso no se puede decir. Y lo diremos, lo hemos dicho 100 veces y yo particularmente lo seguiré diciendo las veces que sea necesario. De esto no hay duda. Estamos claros que la vía de dialogar y hablar con estructuras criminales no es la vía de la solución del problema de violencia y delincuencia en el país. Ahora bien, pero las reuniones de políticos con pandilleros, esta es una situación que ya incluso ha quedado evidenciado en video de reuniones que se dieron durante procesos electorales. El ministro de Justicia y Seguridad señalaba que tenían información de inteligencia que hablaba de estos posibles encuentros que se estarían dando hoy, ya recientemente, entre políticos y pandilleros. ¿Qué decir sobre esta situación? El ministro advertía, incluso en determinado momento decía que tenían datos de que estos encuentros se estarían dando. Pero ustedes como policía, ¿qué dicen sobre esta situación que se está dando y que, bueno, se da con miras a un proceso electoral que viene sobre nosotros el 4 de marzo de 2018? Mira, yo creo que el ministro se ha pronunciado sobre eso, pero yo solo agregaría lo siguiente, porque se ha hablado bastante sobre el tema. Se acerca un proceso electoral, hay una fecha determinada para elecciones y sería demasiado inocente pensar que estos grupos criminales no van a coquetear con políticos para lograr disminuir la acción de las medidas extraordinarias que les está afectando. Es decir, los pandilleros estarán buscando la vía que sea para eliminar o por lo menos distensionar las medidas extraordinarias tanto dentro de penales como afuera a través de la acción de la Policía Nacional Civil. Eso así va a ser. Y entonces, más que otra cosa, hay que poner en perspectiva hacia los grupos políticos, los candidatos y todos los que tengan que ver con esto sobre ello. Que tengan claro que las pandillas estarán permanentemente en la búsqueda de los mecanismos para lograr compromisos de ellos de cara a las elecciones. Eso está siendo así y a medida que el periodo electoral se acerque, se va a ir incrementando. Nuestro llamado, en ese sentido de la policía, es a tener eso muy claro, que lo sepan y que lo pongan en perspectiva de cara a sus campañas, ¿verdad? Estos grupos criminales están y seguirán buscando mecanismos de contacto y de compromiso de los políticos en su forma de gobernar desde la Asamblea Legislativa y desde las municipalidades. ¿Usted respaldaría, director, que en determinado momento estos encuentros se den divulgar el nombre de los partidos que se estén reuniendo con estos grupos y estas estructuras a las que está enfrentando la Policía Nacional Civil? Bueno, de cara a ello hay que decir que ahora hay disposiciones legales de carácter penal que sancionan este tipo de hechos y en ese sentido hay que tomarlos en perspectiva y es un llamado, es algo que hay que poner en la mesa hacia el escenario que se presente en la próxima campaña electoral. Eso hay que tenerlo bastante claro. Nuestra ley penal hoy refleja delitos de ese tipo, ¿verdad? Nosotros lo que hemos procurado también para facilitar que los partidos políticos hagan sus campañas proselitistas, hemos procurado también generar iniciativas de ley que sancionen a estos grupos criminales por el hecho de amenazar o impedir que los partidos políticos hagan campaña en los territorios.
Ahora bien, me gustaría que me hablaras respecto a otro tema, director. El coordinador de la Unidad Antiextorsiones de la Fiscalía, Álvaro Rodríguez, confirmó a un periódico que los pandilleros tuvieron contacto con agentes de inteligencia de la Policía Nacional Civil y que luego se empezaron a cuidar más. Decían esto, que se filtró parte de la operación Jaque, fue advertido a las pandillas de que esta operación estaba en curso. Esta es considerada uno de los primeros golpes fuertes que ha dado la autoridad a las estructuras financieras de la policía. ¿Usted confirma esta información que fue divulgada por Álvaro Rodríguez, en este caso, el encargado de antiextorsiones de la Fiscalía? No, no lo puedo confirmar, y de hecho la Fiscalía no me ha informado de esto. No he visto las declaraciones, pero habría que tratar de entender por qué se declara eso públicamente antes, si así fuera, antes de que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Pero a su pregunta, no tenía conocimiento previo de esto por parte de la Fiscalía. Y en segundo lugar, hay que decir que la operación Jaque fue una operación exitosa, pero que en todo caso, si algo así debe investigarse, pues que se haga. Siempre hay que estar pendientes de que ninguna filtración, ya sea por miembros de la Policía Nacional Civil o por fiscales, exista hacia el crimen sobre operaciones futuras que puedan afectar su éxito. Repito, la operación Jaque ha sido reconocida incluso, no solo nacional como internacionalmente, como una operación muy exitosa. Esto obviamente pone los ojos sobre todo el sistema de administración de justicia en El Salvador. El fiscal general incluso ya ha dicho que él tiene que estudiar y analizar a qué jueces enviar algunos casos, porque ellos no tienen confianza como Fiscalía General de la República. En diversas ocasiones se ha mencionado también, bueno, casos de policías que se han visto involucrados directa o indirectamente con estructuras criminales. Pero usted como director, ¿qué piensa del funcionamiento en sí de todo el sistema de justicia, director? Bueno, hay altibajos, obviamente. Nosotros desde la Policía Nacional Civil lo que hemos estado haciendo, y esto está a los ojos de todos los ciudadanos y me llena mucho de satisfacción, es que hemos ido cualificando los mecanismos de control interno, el apoyo, la cualificación de las investigaciones no se han hecho esperar a nivel interno. Hemos fortalecido con equipamiento, con personal, con formación de los procesos de investigación interna, y los resultados han sido muy buenos, y esperamos que la calidad de las investigaciones y los procesos que la Policía Nacional Civil realice hacia adentro sobre malos elementos tenga mucho éxito. Yo creo que vamos a tener éxitos muy importantes. Y afortunadamente la Policía Nacional Civil siempre ha sido una institución que ha expuesto públicamente esto cuando los casos han sido así, es decir, en los cuales miembros de la Policía Nacional Civil se han visto involucrados. Pero ¿considera usted que este proceso de depuración debe ser a nivel de todo el sistema de justicia de El Salvador? Y todo no, claro, es más, yo le quiero decir algo con mucha claridad. Quienes hemos hecho eso, quienes han tenido la actitud de exponer incluso ante la opinión pública cuando un mal elemento ha participado en un hecho delictivo, ha cometido un acto irregular, somos nosotros. No vemos esa actitud ni en la Fiscalía ni en el órgano judicial. Los que exponemos públicamente eso es la Policía Nacional Civil con hechos y datos. Ahí están los números y podemos... los medios de comunicación pueden hacer una revisión, un registro de quiénes somos, cuál es la institución que cuando realiza operaciones en las cuales policías se ven involucrados, expone públicamente los resultados. Somos nosotros, no es ninguna otra institución. Director, como siempre, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM sobre estos temas que siguen ahí pendientes de parte de toda la ciudadanía. Estamos a la expectativa del trabajo que ustedes están haciendo. Seguridad es un tema, digamos, que siempre se ha mantenido vigente en la mente de los ciudadanos porque les afecta directamente. Gracias, director, por venir a conversar aquí en Hechos AM. Muchas gracias, muy buen día. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista. Vamos con serie.